Textualmente hablando, es presentado por el Grupo de Investigación IDI del Instituto de Idiomas de la Facultad de Comunicaciones de Universidad de las Américas. Este programa es parte de las actividades de difusión del proyecto de investigación con financiamiento interno PIR 2024-05. Angie Neira Martínez, profesora de español por la Universidad de Concepción, magíster en lingüística por la Universidad de Concepción y doctora en lingüística por la misma casa de estudios, es profesora asociada del Departamento de Currículum e Instrucción de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. Ejerce docencia en pregrado para carreras como Pedagogía en Inglés, Educación Diferencial, Pedagogía en Educación Musical, entre otras, donde dicta la asignatura Alfabetización Académica y Pedagogía. Para posgrado, imparte asignaturas como Lectura Crítica de los Medios de Comunicación Masiva y su proyección al aula para el Magíster en Educación y Taller de Escritura Académica para el Doctorado en Educación. Sus líneas de investigación comprenden la alfabetización académica, literacidad crítica de los medios de comunicación masiva, estrategias de lectura, riqueza léxica en textos escritos y escritura reflexiva. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en las áreas de lingüística, enseñanza de la lectura y la escritura, educación superior y tecnologías de la educación. Ha publicado más de una decena de artículos en diversas revistas académicas de corriente principal. Actualmente se desempeña como coordinadora de aseguramiento de la calidad del doctorado en educación. Hola Angie, muy bienvenida a nuestro podcast. Hola Bernardo, hola Irini, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Este es un episodio más de nuestro podcast Textualmente Hablando. El propósito es básicamente tener alguna conversación con nuestros invitados acerca de temáticas relacionadas con la escritura eh, para una audiencia bien amplia, a estudiantes, profesores, investigadores también. Entonces, voy a comenzar con la primera pregunta, que ya es como clásica. ¿Por qué no nos cuentas, Angie, cómo llegaste tú a la lingüística, cómo te interesaste en la lingüística en primer lugar y de manera más particular en estudiar acerca de la escritura? Bien, yo estudié en primer lugar, mi carrera profesional fue de pedagogía en español y dentro del estudio del lenguaje, la carrera implica el estudio de la lingüística, de la literatura, de la pedagogía. Y la lingüística me fue gustando cada vez más. Las estructuras lingüísticas, las habilidades lingüísticas, y desde allí me perfilé hacia el posgrado. Hice mi magíster en lingüística y, y fue en esa instancia en la que me interesé por la escritura. Por temas laborales y también de ayudantías, comencé a trabajar en la enseñanza de la escritura hacia diferentes carreras que eran cursos que se impartían desde el Departamento de Español de la Universidad de Concepción. Y me fui dando cuenta de que en aquella época los cursos estaban muy enfocados en cuestiones de redacción más que nada. Y empecé a sentir que no tenían tanto sentido para los estudiantes. Y desde allí empecé a estudiar sobre la escritura, la alfabetización académica, estoy hablando más o menos 2006, 2007, que estaba recién surgiendo acá en Latinoamérica con fuerza la investigación en alfabetización académica. Entonces allí me hizo mucho sentido abordar la escritura en contexto, considerando los contextos de los estudiantes, las carreras que estudiaban, los géneros textuales que ellos efectivamente tenían que escribir. Así que ese fue mi camino para llegar a la escritura y desde allí que estoy trabajando principalmente en escritura académica y también en lectura académica. Viendo lo que tú has hecho, lo que tú has publicado, hay algo que es de particular importancia. La argumentación y el pensamiento crítico, ¿verdad?, van de la mano. Y tú has estudiado
la escritura argumentativa en contextos escolares. Entonces, yo quería preguntarte acerca de tu opinión, tu percepción general acerca del rol de la escuela en el desarrollo de la escritura argumentativa. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es tu percepción? En primer lugar, creo que la escuela es fundamental. Es fundamental para sistematizar cualquier aprendizaje. Y en el caso de la argumentación en particular, es una habilidad que los niños desarrollan desde pequeños, puesto que están continuamente defendiendo sus puntos de vista. Sin embargo, la sistematización de la argumentación viene de la mano de la escuela. En el caso de la asignatura de lenguaje y comunicación, aborda en el currículum la argumentación desde la enseñanza básica y con más fuerza aún en la enseñanza media. Y allí tendríamos que distinguir entre la enseñanza de la argumentación propiamente tal y de la escritura argumentativa, puesto que la escritura argumentativa ya empieza a sistematizarse a partir de sexto, séptimo básico con mucha más fuerza. Y creo que es fundamental la escuela en ese sentido. Y cómo se aborda la escritura argumentativa, cómo se sistematiza a través de distintos géneros discursivos. Hay algunos géneros em, que son utilizados desde la escuela para dar mayor cercanía a los estudiantes, como por ejemplo las cartas al director, em, posteriormente los géneros eh, periodísticos como la columna de opinión, la editorial, y finalmente el ensayo que termina abordándose en los últimos años de enseñanza media. Sí, y nos podría decir la enseñanza de la escritura argumentativa finalmente, qué beneficios aporta a los estudiantes y las estudiantes, qué evidencia hay al respecto en la bibliografía internacional. En- Desde mi perspectiva es fundamental la argumentación eh, y trae beneficios muy importantes en el desarrollo del pensamiento crítico. Em, Aprender a argumentar aporta y beneficia a los y las estudiantes en la formación del sentido crítico, de la reflexión, amplía las visiones del mundo al establecer em, un debate con otros, con otras visiones, ya sea en diálogo directo o en la lectura y la escritura. Y por qué no en la formación de las distintas disciplinas, la formación científica, la formación ciudadana. En cuanto a algunos estudios que existen en la literatura tanto chilena como latinoamericana, los estudios en el ámbito universitario son los más fructíferos. Ahí podemos mencionar algunos estudios que tienen que ver con la enseñanza del ensayo, que está siendo un género que yo podría decir en la última década o un poco más, ha venido a desplazar bastante a las monografías, por ejemplo, que tuvieron también un rol preponderante en la enseñanza de la escritura a nivel universitario académico. Y hoy en día el ensayo, precisamente por su estructura argumentativa, ha ido ganando mucho terreno. Por ejemplo, em, tengo acá algunos ejemplos de Colombia, como por ejemplo Mora Monroy, Díaz y Enríquez del año 2021, que estudiaron eh, la escritura académica, argumentativa, con la estructura textual argumentativa. em, María Constanza Errázuriz en Chile, por ejemplo, también en la escritura argumentativa en textos académicos. Y en niños y niñas tenemos, por ejemplo, en Argentina, que es un país que ha abordado mucho la alfabetización académica y la escritura en distintas edades. Ahí tenemos a Paula Carlino, por ejemplo, eh, a Elvira Narvaja del Nu, que han abordado la escritura
académica en general y en particular también la argumentación. Y en niños o niñas, les comentaba la carta al director, que es un género que se escribe bastante en las escuelas, con niños que están empezando a escribir ya a nivel más abstracto, por ejemplo, en cuarto, quinto, sexto básico. Por ejemplo, Susana Ortega de Océvar en 2020 hizo una investigación con la escritura de cartas al director. Isabel Cristina de Acevedo y Yusara dos Santos en Brasil, también con niños de esa misma edad en la escritura de cartas al director. Y, y en estas propuestas se ha observado el camino de los y las estudiantes en construir la argumentación y primero conceptualmente y luego llevarla al texto. Entonces, podríamos decir que el ensayo, más que nada, en nuestra zona por lo menos, se empieza a enseñar formalmente su escritura en la universidad, no en el colegio. En el colegio sí, en la enseñanza media. Ah, En la igual. enseñanza media se enseña el ensayo, de hecho es uno de los contenidos de tercero y cuarto medio. Ya. ¿Y hay algún enfoque instruccional que prevalece en esta enseñanza de la escritura argumentativa? En el currículum nacional ha ido prevaleciendo la perspectiva más bien textual, es decir, el esquema argumentativo eh, y la estructura argumentativa partiendo desde la tesis hacia los argumentos, la validez de los argumentos, la fundamentación. em, y junto con ello, dentro de la perspectiva textual, que está muy asociada a la lingüística de texto, está el uso de los marcadores discursivos, que, que es relevante para la construcción de la argumentación a nivel textual, tanto en la oralidad como en la escritura. Se enfatiza mucho más en la escritura por la capacidad de reflexión en la construcción del texto. También está la perspectiva discursiva, que también ha ido ganando bastante terreno en los últimos años y que también ha sido contemplada desde el currículum, de considerar los géneros discursivos y los aspectos discursivos que inciden directamente, no son excluyentes con la perspectiva textual, sino que son complementarios a mi punto de vista, desde mi punto de vista, a la perspectiva textual. Es decir, no escribimos o no construimos argumentos, una tesis, una serie de argumentos, em, solo por escribirlo, sino que pensando en una audiencia, un receptor posible o real, un tema que se aborda, que tiene alguna relevancia en la sociedad o en el ámbito en el que nos movemos en ese momento. Por lo tanto, desde la perspectiva discursiva, eh, se ha ido abordando y tomando conciencia junto con los y las estudiantes de la importancia de la situación comunicativa y de cómo esta situación comunicativa y los elementos pragmáticos inciden directamente en cómo construimos nuestros textos. Angie, yo no sé si tú en tu quehacer académico tienes o has tenido la oportunidad de preparar futuros profesores, ¿cierto? Yo quería consultarte acerca de tu mirada Sí, bueno, sobre de la hecho formación docente. yo trabajo en la ¿Sí? Facultad de Educación. Mi ¿Ya? principal asignatura es la alfabetización académica en estudiantes que vienen ingresando a las pedagogías, por ¿Ya? una parte, y también en el posgrado, magíster y en el doctorado en educación, también estoy trabajando en la enseñanza de la escritura académica. ¿Ya? Y ¿Verdad? mi opinión, la verdad es que es, yo creo que hay dos aspectos relevantes en la formación docente em, en términos de escritura. La primera es la necesidad de más escritura. Bueno, puede ser que esté un poco
viciado por eh, por mi profesión y por mi gusto por la escritura, pero yo siento que eh, la escritura, bueno, lo siento, también está avalado por la literatura, ¿no? Que la escritura tiene un valor epistémico muy potente. Es decir, eh, una de las funciones principales de la escritura en el ámbito académico es el aprendizaje. La escritura de resúmenes, la escritura de esquemas y los mismos trabajos universitarios, ya sea ensayos, monografías, informes, tienen un valor epistémico muy alto. Entonces, la formación de profesores, yo creo que un primer paso es más escritura y más reflexión, más escritura reflexiva. Un aspecto que se ha observado en las pruebas en FID que tienen que rendir los estudiantes egresados, ya cuando llegan a cuarto año de pedagogía, un aspecto que se ha observado débil transversalmente ha sido la escritura reflexiva. Mm, Así es ya. que yo creo que ese es un aspecto relevante. Y ahora, cuando el futuro docente entra al aula y se ve enfrentado o enfrentada a enseñar la escritura argumentativa, ya sea desde la asignatura de lenguaje y comunicación o de otra asignatura, eh, requiere primero tener las herramientas como escritor, porque las herramientas teóricas las podemos estudiar durante la carrera, posterior a terminar el pregrado, pero la experiencia como escritores es fundamental a mi juicio para poder posteriormente enseñar. O sea, es muy interesante. Ahí hay entonces, por lo tanto, algo que necesita mejorar, ¿no? Y, y como estos profesores, tú bien lo decías, tienen que después implementar, ¿no es cierto?, programas relacionados al desarrollo de la escritura, y a lo mejor tú te has familiarizado en tu investigación con cómo se implementan estos programas en distintos contextos educativos. ¿Por qué no nos comentas algún desafío específico que es no solo ya no la formación, sino que la implementación, en el trabajo, en la práctica docente, en distintos niveles educativos? Yo creo que el principal desafío de la enseñanza de la escritura es la articulación de la escritura fuera de la asignatura de lenguaje y comunicación, puesto que todavía existe esta representación de que la escritura se enseña desde la asignatura de lenguaje y fuera de esa asignatura, en otras asignaturas, em, la escritura puede ser una tarea, pero no un objeto de enseñanza. Y yo creo que ese es el principal desafío, tanto a nivel escolar como a nivel académico universitario. La articulación, que la escritura no sea l- eh, un, por así decirlo, un elemento aislado que está encapsulado en sí mismo y que de alguna forma em, tiene que llegar como habilidad a funcionar en otras asignaturas o en otros contextos, sino que efectivamente pueda generarse una articulación mayor y una integración de la escritura a través del currículum. Para mí ese es el principal desafío. Qué interesante, yo me pregunto porque nosotros observamos un poco el mismo fenómeno y pareciera que como que viene de parte del alumnado, pero no sé si finalmente es solo por ellos, por ellas, porque como que no conectan, o sea, no conectan la asignatura, como dices tú, del lenguaje con las otras asignaturas en las que también tienen que escribir, como que no piensan, según ellos, que tienen que aplicar en la otra asignatura lo que aprenden en la del lenguaje. Y claro, parece transversal. No, no sé si se debería también a nuestra manera de enseñar o a la malla, tal vez, no sé, ¿qué te parece? Si es un tema más de la institución o del alumnado.
Yo creo que es una situación más bien, eh, una situación que tiene que ver con el sistema educativo. Yo soy muy crítica del sistema educativo en, en varias cosas, yo creo que tiene muchas fortalezas, pero también hay algunos elementos como este que cada profesor tiende a estar en su asignatura, en su disciplina, y nos articulamos muy poco. Y digo articulamos porque esto ocurre no solamente en la escuela, también en la universidad, cuando dejamos en manos de los estudiantes el llevar su conocimiento, las habilidades aprendidas en los cursos de escritura a otras disciplinas o a otras asignaturas o a otros contextos. Pero creo que desde el sistema educativo nos hacemos poco cargo de esa articulación. Probablemente desde las mismas disciplinas hay una gran deficiencia, porque se asume quizá que ese tipo de competencias se tienen que adquirir de esa manera, ¿no es cierto? De una manera encapsulada. Yo he visto que hay muchos enfoques a nivel universitario que tratan de, entre comillas, subsanar deficiencias, ¿no es cierto?, que tienen los alumnos que ingresan a la universidad con un programa genérico para que puedan desempeñarse en sus disciplinas, en sus carreras, y al parecer eso es algo que debiera, por lo que nos cuenta Angie, desarrollarse más en el contexto de la misma disciplina, quizás. No sé qué piensas, Angie. Yo creo que es muy bueno tener estos programas de escritura, pero no encapsulados como tú mencionabas. Yo creo que ahí está un desafío grande que tenemos em, de que de nosotros como profesores de escritura lograr articularnos quizá con otros colegas, pero también desde los colegas de las disciplinas, de comprender que ellos también son parte de la enseñanza de la escritura. Si bien los programas de escritura que se implementan de alfabetización académica buscan entregar herramientas a los y las estudiantes, esas herramientas tienden a perderse si en el resto de las asignaturas no se implementan de alguna forma, ya sea en la evaluación o en la reflexión o la puesta en práctica de, de la escritura de algún trabajo, sino que se plantea simplemente el texto escrito como un producto, más que como parte del aprendizaje. Yo creo que ahí está un gran desafío em, que debemos enfrentar. Bueno, en otros temas, un poquito, cambiando un poquito de terreno, ¿qué estrategias de enseñanza recomendarías tú para que los estudiantes logren conectar sus experiencias personales con temas de mayor relevancia social? Un punto de partida para, para que los estudiantes puedan conectar sus experiencias y no ver que los temas escolares y académicos son tan, tan lejanos, eh, eh, tan difíciles para ellos de conectar con sus propias realidades, está, em, por ejemplo, considerar las representaciones sociales. Eso fue parte de un estudio que hicimos hace algunos años, de considerar las representaciones sociales de los y las estudiantes con respecto a de su entorno para avanzar desde esas representaciones sociales más cercanas hacia temas más universales y establecer esa relación, ese vínculo entre lo que yo vivo acá en mi sociedad, en mi comunidad, y ver qué se conecta con otros temas que para mí son más abstractos, que no logro establecer esa relación, es un punto de partida importante. Y estrategias para lograr eso, está, estrategias que usamos los docentes y las docentes normalmente, como por ejemplo activar conocimientos previos partiendo desde la base de la experiencia con la escritura, la experiencia con los diversos temas, y desde allí avanzar a través de la búsqueda bibliográfica, a través de la investigación, a temas con em, con mayor sentido,
con mayor relevancia a nivel social, a nivel cultural. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, eso, yo creo que cuesta. Sí, En cuesta. teoría suena muy bien, pero cuesta aplicar lo que planteas. Sí, sí, sin duda es importante tratar de hacerlo. Sí, pero yo creo que es una práctica bastante enriquecedora para el docente también, Sí. de buscar los puntos desde los cuales partir em, con las creencias de los estudiantes y partir desde los temas que abordamos en nuestras clases, preguntándoles qué es lo que ustedes saben, qué es lo que ustedes creen. ¿Para qué les sirve la escritura, por ejemplo? Es una estrategia que yo uso en las primeras clases usualmente, es que ellos respondan preguntas sencillas como ¿qué es lo que yo escribo en mi vida diaria? ¿Cómo? ¿Dónde escribo? ¿Y para qué escribo? Y allí los estudiantes se dan cuenta de que en primer lugar, que la escritura es parte de su vida diaria, todo el tiempo, que ellos escriben en distintos contextos. Y también que la escritura no tiene solamente este rol comunicativo que muchas veces se, mm, se representa a través de las asignaturas, porque hay una visión que se plasma de la importancia de la situación comunicativa, pero se deja un poquito de lado esto de que la escritura tiene una finalidad epistémica, que ellos aprenden a través de la escritura. Y hacer este tipo de ejercicio permite una reflexión inicial desde la cual partir hacia eh, los, los, eh, los conceptos más abstractos y que esos conceptos vayan teniendo mayor sentido y se vayan anclando a sus esquemas cognitivos. Bueno, y ya para concluir esta muy interesante entrevista, te quería preguntar acerca de tus planes. ¿Cuáles son, en qué estás trabajando, qué proyectos estás trabajando y qué viene, digamos, con respecto a tu investigación? Actualmente estoy trabajando desde dos perspectivas. Una que es la escritura. Estamos trabajando con una colega de la Facultad de Educación, con Karina Fuentes, con quien hemos abordado la escritura y el léxico, la relación del léxico y la escritura, que si bien parece bastante evidente, pero en términos eh, numéricos, em, sacando índices de riqueza léxica, por ejemplo, en los textos escritos, es posible, es posible afirmar con mayor certeza la importancia del léxico, de la variedad del léxico por ejemplo, en la argumentación. Y estamos llevando esa investigación hacia la escritura reflexiva, considerando la importancia de la escritura reflexiva para los estudiantes de pedagogía, sobre todo, que son nuestros estudiantes. Y por otra parte, estoy trabajando en la investigación y la enseñanza de la lectura crítica de los medios masivos de comunicación. Y es un tema que surge, una inquietud que me surge cuando, al ver que los estudiantes, sobre todo de pedagogía en español, futuros profesores de lenguaje y comunicación, deben enseñar mucho la lectura de diversos géneros periodísticos y de los medios de comunicación en general, y la relevancia hoy en día de los medios para los estudiantes, las estudiantes. Pero también me fui dando cuenta de que tienen pocas herramientas para enfrentar esa enseñanza. Entonces, partí con un curso que es de lectura crítica de los medios masivos de comunicación y su proyección hacia el aula. Y también estoy investigando efectivamente cuáles son las prácticas de los estudiantes y las estudiantes al leer textos de los medios masivos de comunicación, tanto tradicionales, de nivel periodístico, como las redes sociales eh, y otros textos que circulan en los medios masivos de comunicación.
Bueno, mucho éxito con ambos proyectos, es muy interesante, vamos a estar atentos y muchas gracias por haber compartido con nosotros, Muchas Annie. gracias, Angie. Mucho éxito, de verdad. Y muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un verdadero gusto. Que esté muy bien, nos vemos.